El primer rasgo, y este rasgo podemos decir que ocurre en todas las tierras bajas, es de hecho el rasgo que les va a decir si alguien es de las tierras altas o de las tierras bajas o castellano, es la aspiración de ese final de sílaba. Este símbolo que tienen aquí significa final de sílaba, ¿sí? Creo que lo hemos visto antes. Entonces las S iniciales de sílaba no se aspiran en todas las tierras bajas y la aspiración es simplemente donde hay una S final de sílaba, pronunciar una, ¿sí? Una glotal. Glotal, fricativa, sorda. Sí, eso es aspirar. Y elisión simplemente es donde hay una S final de sílaba, no pronunciar absolutamente nada. Entonces va a pasar eso en Andalucía, en España, en el Caribe, áreas de la costa de México, Colombia, Ecuador y Perú, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile, la mayor parte de Argentina, Uruguay, Paraguay, todas las tierras bajas. Entonces básicamente vamos a decir que la S tiene tres alófonos. A veces se mantiene la S, a veces se aspira y a veces no se pronuncia. Y vamos a decir que esta alternancia de estos tres alternancia de estos tres alófonos de la S es libre. Puede ocurrir cualquiera de las tres alternancias en una conversación. Entonces, por ejemplo, tenemos desde hace cuántos años estudias, tenemos de hace cuántos, final de sílaba, años estudias, ¿sí? Todas esas son finales de palabra, o de sílaba, perdón. Y podemos tener un hablante que dice ¿sí? Que simplemente quita la S aquí y quita la S aquí. ¿Hace cuántos años estudias? ¿Sí? Entonces, un mismo hablante puede hacer las los tres alófonos de S. Mantenerlo, aspirarlo o elidirlo. Algo interesante de la S, si se fijan, si ustedes hacen la resilabificación y dicen años estudias, esta S supuestamente se va a convertir en inicial de sílaba, ¿sí? Pero primero ocurre la elisión o aspiración y después ocurre la resilabificación. Y eso es lo que dice aquí, ¿sí? La aspiración y elisión de S opera primero en la palabra y después ocurre la resilabificación. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, una S inicial de sílaba que está aspirada, pero es porque primero se aspiró y después se resilabificó. Si tienen preguntas sobre esto, porque entiendo que es un poco complicado, lo vamos a repasar en clase. Entonces no se preocupen. Lo que quiero que sepan es que la S en las tierras bajas tiene tres alófonos, bueno, cuatro si contamos, ¿verdad?, la S sonora, pero diríamos que esto es mantenimiento, aspiración o simplemente no pronunciar nada. El segundo rasgo que vamos a ver es la velarización o elisión de N, también final de sílaba. Hasta ahora habíamos visto que en el español de las tierras altas y en el castellano las Ns finales de sílaba se asimilaban en el punto de articulación a la consonante siguiente. Entonces la N siempre le preguntaba a la siguiente consonante: ¿cuál es tu punto de articulación? Porque yo voy a tener el mismo punto de articulación que tú. Pero en algunas partes de las tierras bajas, y esto no pasa absolutamente en todas, pero es bastante común, la N a final de sílaba a menudo simplemente se convierte en velar. Y no importa lo que venga detrás. Entonces, son así. Esta N se puede pronunciar velar. Pan y vino también se puede pronunciar velar. Comen salsa. ¿A dónde van? Entonces esto quedaría como son así, pan y vino, comen salsa, ¿a dónde van? ¿Sí? Entonces no habría asimilación en el punto de articulación, simplemente la N se velariza, ¿sí? Velarización, y tiene que ser, por supuesto, N a final de sílaba, porque la N a principio de sílaba tiene valor fonético.
esta velarización es un proceso enteramente subconsciente, ¿sí? La gente no se da cuenta de que lo está haciendo y por lo tanto la gente no lo evita, ¿sí? La gente no evita no hacer la N velar porque ni siquiera saben que lo están haciendo y por eso también es un rasgo que no está estigmatizado, ¿sí? Porque la gente muchas veces ni siquiera lo escucha. Puede pasar que esa N velar se puede quitar, ¿sí? Y no se pronuncia. Pero recuerden que la N como consonante nasal, el aire sale por la nariz y a veces ese aire que sale por la nariz se transfiere a la vocal anterior y eso hace que al elidir la N todavía se sepa que había una N. Entonces, por ejemplo, pan. Una manera de pronunciarlo es decir pan y la otra manera es decir pan. ¿Sí? La A sale el aire por la nariz. O en lugar de hablan o hablan, van a decir hablan. Yo no lo sé decir bien porque no es mi dialecto. Y en lugar de decir monja, pueden decir moja. Y después les voy a poner ejemplos donde van a poder escuchar esa velarización. El tercer rasgo que vamos a ver son diferentes realizaciones de la ja y esto lo hemos visto durante todo el curso, hemos hablado todo el curso de 3 maneras de pronunciar la ja. Entonces dijimos que en México y en las tierras altas la ja se pronuncia ja, ¿sí? La ja se pronuncia ja en México, la ja se pronuncia ja en España, en castellano, y vamos a ver que en muchas de las tierras bajas la ja se pronuncia ja, ¿sí? Con lo cual esta es glotal, ¿sí? Ocurre aquí. Esta ja es posvelar o uvular y ocurre aquí. Y la ja de clase es velar y ocurre aquí. Esta ja glotal es exactamente igual que la letra H del inglés. El cuarto proceso que vamos a ver es la neutralización de R y L final de sílaba, que tiene 2 partes. La primera parte es lateralización, que significa una R final de sílaba se pronuncia como L, ¿sí? Entonces nosotros teníamos en las tierras altas la R y la L son 2 fonemas diferentes, ¿sí? Y la R tiene su alófono y la L tiene un montón de otros alófonos, etc. Sin embargo, en las tierras bajas, la R, bueno, como es final de sílaba puede ser R o puede ser R simple, pero vamos a decir que la R y la L pasan a ser el mismo sonido, con lo cual van a ser alófonos del mismo fonema. Entonces, por ejemplo, tenemos una palabra como parte, se va a pronunciar palte. Muerto se va a pronunciar muelto. Huerta se va a pronunciar vuelta. Color va a ser colol. Por la tarde va a ser por la tarde. Y palabras que antes eran pares mínimos, como arma y alma, se van a pronunciar alma. Y otro par mínimo como karma y calma se va a pronunciar calma. Y de ahí viene el nombre neutralización. Lo que antes eran fonemas diferentes, ahora simplemente son alófonos del mismo fonema. Y precisamente porque ahora puede haber confusión con palabras que en otros dialectos son diferentes, este proceso está muy estigmatizado porque se asocia con clases sociales bajas y con poca educación, pero no es cierto. Van a ver que políticos, cirujanos, PhDs de todo el Caribe pronuncian la R final como L y no pasa nada. Entonces no es verdad que las clases sociales bajas son las únicas que tienen este proceso, pero sí es verdad que hay mucha gente que lo intenta evitar. Entonces vamos a ver una muestra y este es el texto de la muestra y van a poder ver ejemplos de seseo, de lateralización de R, ¿sí? Donde se pronuncia como L, velarización de N y también van a ver aspiración y elisión de S. Entonces, por ejemplo, al principio va a decir, mira Charlie, ¿sabes qué hemos hecho con Rubén? Es tremendo, juega en cualquier posición. Entonces van a ver, por ejemplo, que esta S
no recuerdo si la va a elidir o la va a aspirar. Esta N la va a velarizar, posición también va a velarizar, aquí va a pronunciar la C como S, con lo cual eso es seseo. En gusto creo que la va a elidir, ofrecimos, dice ofrecimo, entonces van a tener un ejemplo de seseo aquí, un ejemplo de elisión de ese ahí, va a decir tenel, asel, está en tu mano ahora, entonces creo que va a elidir, y si no elide creo que aspira, estas S, y luego dice fuerte. Entonces vamos a ver el vídeo, fíjense en esas palabras y cómo van a ser ejemplos de todo lo que hemos visto básicamente hasta ahora de las tierras bajas. Seseo, lateralización de R, velarización de N final de sílaba, aspiración y elisión de S. Mira, Charlie, ¿sabes que ese muchacho Rubén es tremendo infiel? Te puede jugar cualquier posición? Bueno, no le gustó lo que le ofrecimos. Get it. Ya quisiera yo tener un contratito como ese. Oye, ¿qué vamos a hacer con Emilio? Ay, dime algo, Charlie. Está en tus manos ahora, mano. Give me a hand, Tito. No, pues, ¿qué vamos a hacer? El fuerte de Emilio en el bate. No podría ser un buen coach de bateo. La otra parte de la moneda de la neutralización de R y L es justo lo contrario, el rotacismo que va a ocurrir en Andalucía. ¿Y qué ocurre cuando pronunciamos la L final como R? Si entonces recuerden, neutralización significa que L y R pasan a ser alófonos del mismo fonema, y me da igual si el fonema es R o es L, es irrelevante, pero alto se va a pronunciar harto, el día se va a pronunciar erdía, y otra vez estos pares mínimos pierden ese valor de par mínimo porque arma y alma se pronuncian las dos como arma y karma y calma se pronuncian las dos como R. Y la muestra que vamos a ver, la que dice esto primero es castellano, entonces fíjense simplemente for fun en cómo dice la ja de mensaje, ¿sí? Pero quiero que se fijen en lo que dice la chica de Andalucía. Dice, no digo sí, sí, y esto vamos a ver que es ceceo. Dice sí, sí. Este es un rasgo que vamos a ver después, pero se van a dar cuenta de que sí parece que tiene un lisp. Luego dice baraja, baraja. Entonces aquí van a ver que va a pronunciar una ja y aquí va a elidir la S. Baraja, que no viene a cenar. Y después dice otra vez baraja, lo mismo. Ar final, sí viene a cenar. Después van a ver otro proceso que todavía no hemos visto, que es la elisión de D intervocálica. Entonces, en lugar de decir nada, dice na, que al final no viene a cenar. Lore, tú sabes cómo es. Baraja tiene dos cosas. Y luego dice grasa en el pelo y que no se decide. Entonces, aquí van a ver ceceo, elisión de S, rotacismo, y en realidad también van a ver la pronunciación de ja como glotal. ¿Te ha llegado un mensaje? No. Digo, sí, sí. El baraja que no viene a cenar. ¿Y ahora? El baraja que al final sí viene a cenar. Nada, que al final no viene a cenar. Lori, tú sabes cómo es. El baraja tiene dos cosas, grasa en el pelo y que no se decide. Por último, el último rasgo que es bastante común en todas las tierras bajas es la pérdida de la D intervocálica, como acabamos de ver en el vídeo pasado en el que dice na en lugar de nada. Y la razón es que la D históricamente es un fonema muy variable, ¿sí? Porque es débil, porque la D oclusiva se convierte en fricativa y de fricativa es tan suave que muchas veces pasa simplemente a no pronunciarse. Entonces lo hemos visto a final de palabra, en el castellano como por ejemplo ciudad, y lo vamos a ver ahora en otras palabras como na. Y de hecho vemos que en latín pie era pede, fe era fide,
y vio era vidit, y esta D se ha perdido completamente en todos los dialectos, pero en los dialectos de la Tierra Baja, como son un poco conservadoras, muchas veces esa D directamente desaparece, independientemente de que se escriba o no. Entonces todo se va a pronunciar to, pasado se puede pronunciar pasao o pasau, y cocido se va a pronunciar cosí. Y el mejor ejemplo lo tienen en el video que acabamos de ver, en el que dice na.